la vida a nadie, sino de acortar con todo honor y con todo el amor del mundo, acortar el fin de la vida, que a veces es muy doloroso. Entonces, yo os digo que el problema es qué hacemos en tales ocasiones. ¿Qué se puede hacer o qué debemos hacer? ¿Con qué principios morales hay que actuar en todas estas circunstancias? ¿Cómo respetar la dignidad humana de cada ser humano, cada persona en esas circunstancias? Y bien, digo, todas estas cuestiones, los problemas estos problemas que os digo ahora, son los problemas y los temas de los que se ocupa la bioética. Hoy tenemos la oportunidad en esta mesa de abordar 3 de esos temas importantes que nos lo van a desarrollar los 3 ponentes que estamos aquí, y Soledad, Iser, Consuelo Miqueo y José Antonio Fatás. Yo lo que he pensado es presentar primero a cada ponente por separado un momento antes de su intervención, y así lo que vamos a hacer, si no os parece, ¿no? Está bien. Entonces vamos a empezar con la primera ponente, que es Soledad Iser del Val. Y aquí tengo que decir una cosa, y es que su cargo actual no coincide con el que anuncia el cartel de estar, sino que ella es responsable del área de decisiones basadas en la evidencia del Instituto Aragonés de Ciencias Sociales, del Gobierno de Aragón, ¿no? De Ciencias de la Salud. De Ciencias de la Salud, sociales. La tarde que yo es licenciada en Bioquímica por la Universidad de Zaragoza, máster de investigación en Inmunología por la Universidad Complutense de Madrid, máster en Evaluación Sanitaria y Acceso al Mercado por la Universidad Carlos III de Madrid y doctora en Bioquímica, Biología Molecular y Biomedicina por la Universidad Complutense de Madrid. Profesionalmente es especialista en evaluación de medicamentos y tecnologías sanitarias en el Sistema Nacional de la Salud. Ha ejercido su labor como técnico en la elaboración y la coordinación de productos en el mercado de la Red Española de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias. Esto es un breve resumen, me imagino. Entonces, así que cuando quieras, Soledad. Sí. ¿Cojo el micrófono? Sí. Bueno, buenas tardes a todos, y tengo una breve presentación que espero que facilite lo que vengo a contaros hoy, porque, bueno, en primer lugar, muchas gracias por la presentación y también por la invitación, porque nosotros en evaluación de tecnologías sanitarias rara vez tenemos la posibilidad de explicar al ciudadano, a la sociedad, cuál es nuestro trabajo. Así que voy a intentarlo de una forma amigable y, si no, cualquier pregunta será bienvenida. Bueno, primero quería resumir quiénes somos, qué hacemos en el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud. El IACS es una entidad que promueve el conocimiento en biomedicina y en ciencias de la salud en Aragón, y además de los servicios centrales tenemos 2 áreas principales, que una de ellas es la producción del conocimiento, que incorpora la investigación y la innovación en salud, y la otra de ellas es la transferencia del conocimiento. En este área abordamos tanto la formación a los profesionales sanitarios del sistema aquí en Aragón, como el área donde yo trabajo, que es el área de decisiones basadas en la evidencia. Claro, este nombre es como muy rimbombante, pero ¿qué hacemos en nuestro día a día? Lo que hacemos es evaluar tecnologías sanitarias con el propósito de informar los procesos de toma de decisiones, con el fin de promover un sistema sanitario equitativo, eficiente y de alta calidad. La toma de decisiones, recoge un abanico muy amplio. Podemos hablar de las decisiones que toma un gestor para incorporar una determinada tecnología sanitaria en cartera de servicios. Podemos hablar de toma de decisiones en una consulta por parte de un profesional sanitario y también por parte de los pacientes, ya que ahora se ha pasado desde un punto de vista clínico más paternalista hasta un proceso informado y finalmente un proceso en el que el paciente participa en la toma de decisiones compartida. Lo que hacemos es colaborar nosotros como metodólogos con distintos tipos de profesionales, sanitarios, gestores y también con pacientes que nos pueden indicar su punto de vista.
Lo primero de todo, ¿qué es una tecnología sanitaria? Recoge una amplia gama de productos sanitarios, de dispositivos médicos, fármacos, equipos, incluye también intervenciones y todo ello ¿para qué? Pues para el diagnóstico, para la prevención, el control o la monitorización y también para el tratamiento de los problemas de salud. Claro, os preguntaréis por qué es necesario evaluar las tecnologías sanitarias. Realmente todos sabemos que los recursos del sistema son limitados. En la mayoría de los casos, las solicitudes que nos llegan para evaluar tecnologías sanitarias son pues, aquellas más complicadas de decidir si han de incorporarse al sistema. Y lo que hacemos es comparar cuál es el beneficio o el riesgo, el valor de la nueva tecnología sanitaria con respecto a la que se utiliza comúnmente pues en un hospital, en una consulta, en el entorno sanitario. Claro, el core de cualquier evaluación van a ser los resultados clínicos, la seguridad, la eficacia, la efectividad o incluso la utilidad clínica. Pero como los tipos de tecnologías que llegan a nuestras manos para evaluar no está tan clara cuál puede ser su valor, también es necesario el recaer en otro tipo de consideraciones. Son las consideraciones de implementación, como pues, el uso de recursos, de los aspectos económicos o los aspectos organizativos, y también los aspectos sociales y culturales, los aspectos éticos y legales y los aspectos medioambientales. Claro, comentándoos esto, podéis haceros una idea de que el valor general de una tecnología sanitaria va a depender de la perspectiva con la que la evaluemos, las partes interesadas que estén involucradas y el contexto de la decisión. Con respecto a la ética en la evaluación de tecnologías sanitarias, hay dos corrientes. Una nos dice que la tecnología está exenta de valores, por lo que es ya su aplicación la que va a conllevar la toma de decisiones o su aplicación es la que está cargada de valor y es ya el profesional sanitario el que va a incurrir en su ética o en su moral a la hora de aplicarla. Y otra corriente, que en realidad es la que se viene, en la que nos incorporamos ahora mismo o la que se ha venido desarrollando en las últimas décadas, que es aquella en la que dice que una tecnología no puede separarse de su contexto y que viene definida por su propósito, que es la prevención o la promoción de la salud. Por lo que la ética es un componente intrínseco de la tecnología. Incluso ahora mismo hay corrientes más evolucionadas que nos dicen que en la evaluación de tecnologías sanitarias la ética no debería ser un aspecto más, sino el foco o el core precisamente para poder hacer la posterior evaluación, partir de un aspecto moral o de un aspecto ético para poder realizar nuestro trabajo de evaluación. ¿Cuál sería el alcance de la ética o de su evaluación al evaluar una tecnología sanitaria? En realidad abarca tres áreas: la fase inicial de investigación y desarrollo, el uso en la práctica clínica y la asignación de los recursos. Por una parte, la fase inicial de investigación y desarrollo, lo que hacemos en nuestro trabajo viene a recoger la evidencia científica que está publicada, pero en algunos casos no vamos a encontrar respuestas o estudios primarios hechos, de manera que vamos nosotros mismos a tener que elaborar estos estudios, por ejemplo, en la valoración de preferencias de los pacientes. Pues a veces va a ser necesario el generar los estudios, el incorporar a los pacientes, hacer estudios con grupos focales por ejemplo, con entrevistas. Entonces, en este caso, sí que nos deberíamos de guiar por la normativa que es aplicable en la investigación a la que nos viene a la mente a todos, ¿no? Como los estudios primarios, o sea, los estudios clínicos, que sería la Declaración de Helsinki. Por otra parte, estaría la ética en el uso o en el modo en el que se aplique la tecnología sanitaria. En este caso, lo que tendríamos en cuenta es
por ejemplo, a qué población va a ser aplicada la tecnología. No es lo mismo, no es el mismo punto de vista. Si evaluamos una prueba diagnóstica que nos dice el riesgo de desarrollar una determinada enfermedad en una población adulta o en una población infantil o en un feto, porque al final las consecuencias pueden ser diferentes. O incluso llevar a cabo una prueba diagnóstica en un paciente al que, sin embargo, luego no se va a poder tratar porque no existe un tratamiento. O no se va a poder curar. Y la tercera pata sería la asignación de los recursos. En este caso, sabemos que los recursos son finitos y lo van a seguir siendo aunque se amplíen las partidas presupuestarias, pero además aquí tenemos que tener en cuenta lo que es el acceso igualitario de la ciudadanía versus el acceso equitativo. En el acceso igualitario, todos podríamos tener acceso a poder realizarnos una prueba diagnóstica, pero para una asignación conveniente de los recursos sería el punto de vista más justo es aquel que es equitativo. Solo aquel paciente que necesita la prueba diagnóstica podrá acceder, sobre todo para que el acceso sea más rápido y puedan reasignarse bien los recursos utilizados. De manera, bueno, además es que os podréis figurar el valor moral que la sociedad atribuye a la implementación de una determinada tecnología sanitaria va a depender de las diferencias políticas, legales, culturales, religiosas, económicas, sociales de la población, aunque en realidad casi todas las poblaciones o casi todas las sociedades podamos compartir una ética y una moral similar. Esto a nosotros en nuestro trabajo, claro, nos supone una serie de retos porque, primero, hay poca experiencia de los comités de bioética que esté aplicada a la evaluación de tecnologías sanitarias. Además, es difícil de sistematizar porque hay una gran variabilidad, no solo en las tecnologías sanitarias, que puede ser desde un dispositivo, no sé, una máquina, por ejemplo, de resonancia magnética, hasta un stent o un tipo de intervención. Sino que además hay distintas metodologías y cada uno pues sigue, o sea, están poco estandarizadas. Realmente no hay un consenso en cuál es mejor utilizar. Y luego el tercer caso, esto son una serie de ejemplos, pero que a nosotros en nuestro trabajo diario nos impacta, y es que realmente nosotros como metodólogos, como técnicos, tenemos poca experiencia con los aspectos que están más relacionados con la ética. Lo que quería traer hoy también son cuáles son los retos actuales. Claro, la tecnología avanza muy rápidamente y van surgiendo nuevas consideraciones éticas que no habíamos previsto. Por ejemplo, en relación con la inteligencia artificial, en este caso tendremos que asegurarnos, y es también nuestro derecho como ciudadanos, de que los algoritmos sean justos, sean transparentes, sean rigurosos y además que no generen sesgos discriminatorios entre los pacientes, por ejemplo, en cuanto a la raza, en cuanto a la genética, porque es información que van guardando y que pueden generar sesgos o diferencias entre nosotros. Habréis oído también hablar del Big Data sanitario. En este caso se refiere al uso de volúmenes grandes de datos, que son los que provienen pues, de las historias clínicas, especialmente de la historia clínica de primaria o de medicina, o sea, especializada, hospitalaria. En este caso existe además un consenso, que la semana pasada hubo un acuerdo en la Unión Europea, en la Comisión Europea, porque debe haber una regulación de cómo los datos de los ciudadanos son utilizados, especialmente que esto es el trabajo que se hace, se anonimiza, se pseudonimiza, que es como un paso más allá, de forma que el paciente o el ciudadano nunca va a poder ser rastreado, y si lo es, se van a eliminar sus datos de las bases de datos. Por ejemplo, una persona que padezca una enfermedad rara en una población de 100 habitantes sería fácilmente identificable, pues esos datos se eliminan para evitar, pues además, posibles sesgos o estigmas de una determinada persona.
También debemos seguir trabajando en la desigualdad en el acceso, en la equidad. Y no solo, por ejemplo, en el contexto español, que podemos pensar las desigualdades que se crean a veces entre comunidades autónomas que son colindantes, pues por las políticas sanitarias que hay, sino también a nivel mundial o incluso a nivel de Unión Europea. No es lo mismo el acceso de una persona con una enfermedad rara en un país pues como España, que el sistema sanitario lo va a cubrir y lo va a acoger de manera que pueda encontrar un diagnóstico, aunque es un largo camino, y un posible tratamiento. Pero claro, hay en países en los que este camino se alarga demasiado, incluso se han creado redes de referencias europeas para estos casos para intentar evitarlo. También se ha de seguir trabajando en los conflictos de interés de profesionales sanitarios especialmente, y no solo en la declaración, sino también en su valoración. Pero esto es algo que está pendiente, y de hecho está pendiente todavía a nivel europeo. Y quería traer también a la mesa, porque esto es algo diferente a lo que van a hablar el resto de ponentes, cuál es el impacto medioambiental y el componente ético que tiene también en las evaluaciones sanitarias. Sí, ya termino. Porque, claro, tenemos que pensar que las tecnologías sanitarias, o sea, el sistema sanitario puede provocar también o ser uno de los principales activos en el cambio climático. Y es que no solo tenemos que tener en cuenta la eliminación de los residuos, por ejemplo, de una determinada tecnología sanitaria, sino que también su producción puede afectar sobremanera a la calidad de vida o a la salud de determinadas poblaciones. Y con esto termino. Solo quería traer estas conclusiones. La conclusión general sería que la ética en nuestro trabajo, en la evaluación de tecnologías sanitarias, es primordial, pero tenemos que llegar a un consenso sobre cómo hacerlo todos los profesionales de la misma manera. Bueno, pues muchas gracias, Soledad. Gracias. Y ahora nos va a hablar Consuelo Miqueo, que es historiadora de la medicina, profesora de la Facultad de Medicina de Zaragoza hasta 2020, es investigadora pionera en estudios de género y salud, es coautora de varios libros sobre el androcentrismo del saber y la práctica científico-médica desde el siglo XVIII hasta ahora, y de artículos sobre la muerte digna. Algunos de ellos, por ejemplo, la ayuda médica para morir según la ley de la eutanasia, dos para saber, dos para cuidar, un buen morir, y una mirada histórica al proceso de integración de la eutanasia en los sistemas sanitarios, que son todos accesibles, no están libres de libre acceso. Vale. Entonces, es además vicepresidenta de la Asociación Derecho a Morir Dignamente, DMD, de Aragón, y miembro del Comité de Bioética de Aragón. Así que tienes la palabra y cuando quieras, bueno, si es posible ahora mismo, cuando quieras. Muchas gracias, Pedro Luis. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Sí. Sí. Digo que muchas gracias por la invitación. Es trabajo, pero me agradó mucho recibir la invitación y participar. No sabía muy bien qué era eso el transhumanismo, pero creo que tampoco soy la única. Entonces va muy bien que lo vayamos pensando. Y cuando llegó el cartel, pues hice un poquito de publicidad entre mis gentes, pues dije, pues no sé, o sea, el chip cerebral, ¿no? El chip cerebral es una imagen potente donde las haya, muy bonita, muy interesante, el programa es muy bonito, pero la imagen, yo no acababa de saber qué pinta lo que yo voy a contar aquí o lo que yo he escrito para la revista en relación con los chips, salvo como una metáfora, porque ya veréis cómo mi objetivo fundamental es ver cómo cambiamos el chip de nuestros profesionales médicos para que hagan el trabajo que la ley les ha obligado, les ha propuesto que hagan y que entre todos los españoles hemos concertado, que es ayudar a morir dignamente con una prestación sanitaria de estas que ella evalúa, ¿no? Pero no creo que entre en la evaluación porque no es una tecnológica, ¿verdad? Sino que es de orden ético-moral, ¿no? Y que roza, digamos, con las creencias y la cultura
de la muerte que tenemos. Que padecemos desde hace siglos una cultura de la muerte muy sacrificial, ¿no? Que está muy vinculada a la tradición católica, que es particularmente sacrificial, y que ha normalizado un modo de morir siempre con sufrimiento. Pero como muy bien dice la definición de transhumanismo, ¿no? Dice, se trata, ¿no? El transhumanismo es un movimiento intelectual, cultural y científico que afirma el deber moral, ahí me gusta esto, el deber moral, porque la bioética y la ética no son lo mismo, y la moral igual tampoco, o al menos en el modo en que la usamos muchos de nosotros ya un poco añosos, de mejorar, ¿no? Es el deber moral de mejorar las capacidades físicas y cognitivas, correcto, con la visión aumentativa, ¿no? De mi hijo que es casi ciego, pues bien, perfecto, ¿no? Y cognitivas, cómo no, ¿no? Y de aplicar al hombre las nuevas tecnologías para que se puedan eliminar aspectos no deseados, ¿ok? Pero dice, y añade, dice, ¿no? Y no necesarios de la condición humana. ¿Es necesario el sufrimiento al morir? ¿Es necesario el sufrimiento en el siglo XXI, que tenemos un arsenal impresionante, ¿no? Para morir de una u otra manera? Y podríamos reflexionar éticamente o moralmente, como grupo, como ciudadanos, cuáles son los obstáculos, y son muchos, ¿no? Hemos resuelto un obstáculo, de alguna manera, en España, y de un modo interesante, muy interesante, y problemático, claro, cómo no. Y es que hemos creado una norma, una ley que efectivamente, donde hay ley, las discusiones éticas al modo que se hacían antes de la ley ya no tienen mucho sentido. Porque ¿qué es una ley? Es un pacto social, en definitiva, es un pacto. No es el de la Moncloa, pero casi, ¿no? Es un pacto social, que quiere decir que es un acuerdo de ciudadanos libres y pensantes, ¿no? Que tienen sus representantes, etcétera, etcétera, que acuerdan dotarse de un patrón de conducta común y general, ¿no? Para resolver un problema que se considera socialmente importante. Si tenemos en cuenta que en 10 años pasó la población española de un 50-67%, 50 luego pasó al 67%, y acabó justo el año anterior, en el 18, ya había un 87% de los ciudadanos que estaban a favor de regular la ley de eutanasia, quiere decir que en ese periodo de tiempo hubo un cambio cultural, ¿no? Por una nueva cultura, podríamos decir, no solo la del agua, la nueva cultura de una muerte digna, sin sufrimiento, ¿no? Morir en paz es un deseo casi universal, yo decía en otro artículo, es el deseo más universal de los humanos, creo, ¿no? Porque los humanos no pedimos lo mismo al nacer, no lo pedimos, lo piden las madres, que están en su derecho de pedirlo, pero no es un derecho tan universal como el derecho a morir, porque todos los humanos vamos a morir y todos sabemos, ¿no? Por experiencia propia, en la ajenidad del acompañamiento, que puede ser las muertes muy largas, ¿no? El proceso de morir muy largo y muy injusto. ¿Y injusto por qué? Digo injusto, que es una palabra fuerte. Porque ¿qué sentido tiene en una sociedad que ya además nos hemos dotado de un Estado que es aconfesional, que ya nos hemos quitado hace 80 años, ya casi, ¿no? 40, 50, 60, 80 años en realidad, ¿no? Nos hemos quitado ese caparazón, ¿no? ¿Qué sentido tiene no hacer uso de la tecnología que existe? Y llamo tecnología a las medicinas, a las simples medicinas, a aquellas que los médicos todos los siglos de los siglos, amén, han usado el láudano, ¿no? Con propiedades equivalentes a las de nuestra morfina, para facilitar ese morir, ¿no? Y, por supuesto, las curanderas y las brujas que llamaban, o sea, las curanderas que conocían de los efectos de las hierbas, no han dejado de utilizar nunca remedios para hacer más llevadero ese trance. Por lo tanto, ya tenemos una ley. Entonces, hay problemas éticos, pues yo digo siempre en la Comisión de Bioética que una vez que ya vi cómo se las gastan, ¿no? El único problema ético que parecía haber, que no era tal, porque ya estaba normalizado, que es el derecho a la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios para no practicar, ¿no? Para no practicar esa ayuda a morir, para no dar la prestación de ayuda a morir, ¿no? Por principios morales, éticos, personales, ¿no? Por conflicto de conciencia, pues eso nadie lo discutíamos, ¿no? Se discutió, en ese pacto social no lo discutimos, quedó aprobado y es la primera vez que aparece una ley en España en la que se reconoce ese derecho a la objeción de conciencia por problemas de conciencia. ¿Qué está pasando hoy? Por lo que podéis imaginar, que bajó
la etiqueta que te exime, no de no ir a la mili, que te exime de ayudar a morir cuando te lo pide tu paciente, ¿no? Pues bajo la etiqueta de la objeción de conciencia, digamos, se está practicando en masa, podríamos decir, que no es en masa nunca, porque son muy pocas las personas siempre que van a pedir ayuda para morir de acuerdo con la ley de eutanasia. A esas otras razones que no son éticas, que no son de conciencia, que para mí son muy respetables, cuando son verdaderamente de conciencia, cuando no lo son, yo tengo el deber moral de apelar a su conciencia. Tengo el deber moral de recordarle que quizá no esté actuando en conciencia, que quizá está actuando por otras muchas razones, por ejemplo, porque está cansado hasta la médula, porque ya no puede más, porque el ambiente en el que trabaja, o sea, por muchas razones que para mí pueden ser comprensibles, pero no será un problema de conciencia. Pero si no tiene una buena conciencia de la conciencia que tiene y de los motivos por los que actúa, está siendo para mí inmoral. Y esto es lo que vengo a discutir. O sea, si yo tengo una exigencia moral indeseable para esta sociedad, digamos, algo hipócrita, vamos a llamarle, ¿no? O utilitarista, o aprovechona, ¿no? Bien. ¿Cuál es el problema? Entonces yo me planteé, cuando empecé a trabajar esto, la eutanasia. Primero, ya tenemos un problema con la propia palabra. La ley española es la única que tiene en su título la palabra eutanasia. Yo dije, chapó, qué valiente hay que ser, ¿no? Porque es la única. Todas las demás tienen otras expresiones, como por ejemplo ayuda a morir, o sobre la muerte voluntaria, o prestación sanitaria para, etcétera. Pero luego en toda la ley, que son 16 páginas sesudas, no aparece la palabra eutanasia. Y efectivamente, la eutanasia da terror, pavor y algo más. ¿Por qué? O sea, ¿por qué hemos desvirtuado, ¿no? Ya los nazis hicieron lo suyo con esa palabra, correcto. Pero no vamos a estar toda la vida por un incorrecto uso que se hizo en un momento determinado, que ya otros países también lo han superado, ¿no? Bien, en este asunto, bueno, creo que ya sabéis todos que el año 21, es decir, hace ahora mismamente 3 años, por tanto es también un homenaje, un recordatorio, se aprobó la ley orgánica, porque había que modificar el Código Penal, que castigaba la ayuda compasiva para morir con penas de hasta 6-10 años, ¿no? Aún en ese supuesto. Sabéis que el suicidio, por el contrario, la muerte voluntaria propiamente dicha y autoinfligida, no está penalizada en España y en la mayor parte de los países del mundo. No se castiga el intento de suicidio. En algunos países sí, que solo hay 2 que yo sepa. Bueno, pero sí la ayuda para morir. Entonces, la ley de regulación de eutanasia lo que hace regular, digamos, hace 2 cosas. Una, primero, indicar con precisión en qué situaciones, ¿no? En qué situaciones se aceptará la ayuda para morir y los profesionales sanitarios lo harán, ¿no? Por tanto, es una ley de supuestos que decíamos antes cuando, por ejemplo, lo del aborto. Es decir, ¿en qué supuestos? 2. Uno, que sea una enfermedad grave y mortal, en situación casi de terminalidad, pensemos en los cánceres, en la diversidad de cánceres que hay, o de enfermedades de este tipo, que son más bien agudas, podríamos decir, o el final de una enfermedad que ya es crónica, ¿no? U otras que son padecimientos, no tanto enfermedades, porque no les podemos igual a veces poner la etiqueta de enfermedad, en el sentido médico de la palabra. Padecimientos, ¿no?, de largo tiempo, crónicos, ¿no?, que hacen la vida difícil, que cuestionan la autonomía de la persona para vivirse autónomamente, y que crean pues, sufrimiento inaceptable, un sufrimiento insoportable para quien lo padece. Y siempre es lo mismo, el sufrimiento es para quien lo padece. La ley establece eso, que es para quien lo padece. Por lo tanto, salimos de ese territorio de la medición de la medicina, de esa costumbre de medirlo todo, para entrar en el territorio de lo subjetivo. O sea, tiene que haber una garantía, alguien tiene que garantizar que efectivamente esa persona está en esa condición clínica y que su sufrimiento, a juicio de la persona que lo padece, ¿no?, es intolerable. Y ya está. Garantías, muchas, todas las del mundo. España tiene el título... Ya, pues dice que ya puedo ir pensando en terminar. Vale, pues gracias. Entonces, España es un país en el que en el título está eutanasia, que ha regulado más que otros países,
Entonces, en el artículo que está escrito tendréis más información precisa de cómo son el discurso científico, el discurso ciudadano, los artículos, los trabajos que se publican. Puede merecer la pena leerlo, espero que se lea bien. España, pues, es un país que ha hecho algo nuevo, y es que incorpora la eutanasia, igual que los países europeos, Holanda y Bélgica, no otros como Alemania o Austria, que también lo han incorporado, pero solo el suicidio asistido, o Estados Unidos, con todos los estados y otros países, que solamente incorporan el suicidio médicamente asistido, es decir, a veces es no con un médico, sino con el medicamento, ¿no?, que te lo recetan y tú te lo tomas cuando consideres. Es un suicidio médicamente asistido, no tienes que estar buscando en los subterráneos el medicamento que te ha de matar, ¿no? En España se regulan ambas condiciones, que lo haga un profesional o que lo hagas tú. Cuando lo hace otra persona hablamos de eutanasia, cuando lo hace la propia persona hablamos de suicidio asistido. Y segundo, España es un país que ha integrado esta prestación sanitaria, en el sentido que decía ella, que no ha hecho falta evaluaciones, no tiene gasto, no tiene tecnología, es muy sencilla, los medicamentos son conocidos, no hay ningún problema. Y ha integrado eso en un sistema nacional de salud. ¿De quién es la obligación de dar esa prestación? Del sistema público. ¿Obliga la ley al sistema privado a hacerlo? No. Pero del mismo modo, en ese es un pacto social, es que está muy bien trabado, a mí me parece, ¿no?, pero lo podemos pensar. Por otra parte, ¿puede una institución de confesión religiosa X, del tipo que sea, puede objetar, abstenerse de actuar a demanda de la población, de los usuarios a los que tenemos derecho a la ayuda para cuando sí cumplimos las condiciones? ¿Puede objetar como tal institución? Tampoco. Lo dejamos en manos del Sistema Nacional de Salud. España es un país que tiene un sistema nacional de salud diferente de otros países. Esto nos crea grandes ventajas, nos da grandes ventajas y también algunos problemas. ¿Qué quiere eso decir? Pues que estamos organizados en centros de salud comunitarios, ¿no?, por barrios, por unidades. No es que cada persona elija su médico como en Bélgica o en Inglaterra o en Holanda, por decir los países que lo tienen, ¿no?, o en Alemania, ¿no?, sino que es dentro de una estructura que es el Sistema Nacional de Salud. Hay también en el artículo un poquito de reflexión sobre las dificultades y las especificidades de esta integración. Y por último, simplemente y para el debate, decir que lo que en el artículo sí que desarrollo un poco más es la preocupación que tenemos, gentes como yo, que hemos ayudado a los socios de la asociación a morir, ¿no?, mediante la petición de eutanasia, y por lo tanto sabemos y por la red española sabemos de muchos casos cómo se lleva y cómo no. Pues lo que yo digo es que el movimiento ciudadano es muy importante en situaciones en las que hay que integrar una ley que está cuestionada y que como pacientes informados, que es a lo que yo supongo que sois todos vosotros y vosotras, ¿no?, porque si no, no estaríais aquí seguramente. Pues lo que propongo es, y lo podréis leer o podemos luego hablarlo más, os doy algunos consejos acerca de qué se hay que hacer cuando uno tiene claro su pensamiento de que querría morir cuando quisiera y en su casa o donde quisiera y con eutanasia, de acuerdo con la ley. Pues unos consejos y también unos consejos colectivos. ¿Qué debiera el movimiento ciudadano, qué nos debe preocupar, ¿no?, en esa conciencia que estábamos llamando? Un problema grave es la falta de formación de los médicos, especialmente de ellos, porque son los únicos que no están yendo a los cursos de formación que ha organizado el sistema en Aragón. Y por otra parte son los que tienen el gran poder, pero el gran poder, grandísimo poder, ¿no?, para tomar las decisiones. Y estamos viendo informes desfavorables o gentes que se llevan andana y no lo hacen, ¿no? Estamos viendo informes que son impresentables, o sea, gentes que igual no argumentan, no dan las razones para rechazar, no han valorado todo el historial, no han tenido en cuenta, ¿no?, todo el catálogo de defectos, ¿no? Pues alguno, un poquito, también se nombra en el artículo escrito y podemos hablarlo luego. Muchas gracias. Lo siento, pues, me he pasado un poco. Consuelo, pero merece la pena. Ahora vamos a escuchar a José Antonio Fatach. Él es cirujano, o hasta hace poco,
cirujano y jefe de servicio del Hospital Rollo Villanova. Es cofundador de la Federación de Asociaciones de la Sanidad Pública y participó en los trabajos de elaboración de la Ley General de 1986. Así que te escuchamos. ¿Cómo? El ordenador. Igual te quieres pasar. Hombre, sí, más. ¿Cómo está? ¿Y esto cómo va? Yo no sé cómo va. Bájate ahí, sí. Ahí está. Si me lo regala. Bueno, lo primero, como siempre, por dar las gracias por la invitación y por las cosas tan mentirosas y bonitas que han dicho de mí. Bueno, pero bien. Un aviso a navegantes: 10 minutos es muy poco para desarrollar temas como estos, ¿no? Entonces yo voy a dar una información limitada. En el próximo número de la revista Crisis sale un artículo sobre lo mismo, escrito por mí, donde se amplía un poco datos, información, etcétera, ¿no? Entonces yo lo que voy a hacer aquí es contar un poco las bases de lo que es la información al paciente, los derechos del paciente a la información sanitaria y poner algunos ejemplos. No me voy a detener en cada ejemplo porque si no se alargaría demasiado, entonces yo iré poniendo las diapositivas, algunas son pequeñas animaciones que las vais viendo mientras yo voy soltando mi rollo, ¿no? Bueno, y con eso empezamos. Cuando yo empecé la formación quirúrgica, haciendo el MIR en esta ciudad, en el Hospital Miguel Servet, han pasado casi 50 años de eso. Nadie hablaba de los derechos de los pacientes a nada, ni por supuesto a la información en absoluto, ¿no? La información que se daba sobre sus procesos, sobre sus pronósticos, diagnósticos, alternativas, etcétera, terapéuticas, etcétera, se consideraban patrimonio exclusivo de los médicos, que eran los grandes sabedores del asunto, y casi sin excepciones la información se distribuía muy avaramente y consecuencia de aquel concepto paternalista y autoritario que se tenía en la medicina de entonces. Las pocos profesionales que nos saltábamos ese tipo de proceder, pues tuvimos bastantes problemas con nuestros jefes. Aquí algunos son profesionales como yo, más o menos de la misma época, y conocen por los problemas que hubo con aquello, ¿no? Los pacientes casi no se atrevían a preguntar de casi nada, porque eso, la autoridad médica era incontestable, ¿no? Y en muchas ocasiones nos encontrábamos que a veces, y en concreto en cirugía, venía un paciente que había sido operado unos años antes y no sabía ni de qué lo habían operado, ni qué intervención le habían hecho, ni siquiera a lo mejor el médico que lo había operado, con lo cual era bastante problemático centrarte exactamente en lo que le podía pasar a un paciente que a lo mejor ¿de qué lo operaron? Del estómago. ¿Pero qué le hicieron? Pues el estómago te lo pueden quitar entero, te pueden quitar un trozo, te pueden no quitarte nada y hacerte una... No lo sabías. No existían los documentos clínicos como existen ahora, accesibles, etcétera, etcétera, ¿no? Esta forma de proceder se quebró en el año 86 en nuestro país con la promulgación de la Ley General de Sanidad, con el ministro Ernst Lluch, de para mí gratísimo recuerdo, y en su artículo 10º establecía el derecho a la información sobre los procedimientos de pronóstico, diagnósticos y terapéuticos que iba a padecer el paciente.
Posteriormente la ley se ha ido devaluando y se han ido suprimiendo artículos por diversos gobiernos, tanto del PP como del PSOE, ¿no? Y se han ido restringiendo o dejando en el limbo algunos de los derechos sobre este tema que estaban muy especificados en aquella Ley General de Sanidad, que cuando se promulgó probablemente era, con diferencia, la más progresista del mundo entero. Veis aquí posteriormente a la Ley General de Sanidad ha habido otras leyes que han ido, esto no sé cómo se hace, así, sí, otras leyes que han ido completando este proceso que llamaríamos de derechos de los pacientes, ¿no? Y estas leyes han sido en concreto en el año 2002 la Ley de Salud de Aragón, en el 2009 una ley que modificaba la del 2002, modificando lo relativo a las voluntades anticipadas, que ahora mencionaremos alguna cosa. En el 2011 una ley muy poco conocida en Aragón por la ciudadanía y también por los profesionales, y para mí importantísima, y por fin la que por el momento culmina este proceso de asumir la autonomía personal de los pacientes en las decisiones que afectan a su salud, la Ley de Regulación de la Eutanasia. Vale. Hay 2 o 3 documentos importantísimos en este proceso. El primero, el consentimiento informado, que ya se establece en la Ley General de Sanidad, aunque se va perfeccionando con leyes posteriores. El consentimiento informado es un documento que obliga a los médicos a informar al paciente de la enfermedad que padece y del pronóstico que puede tener y de las opciones terapéuticas que tiene y las consecuencias que pueden tener esas opciones terapéuticas. Y ese documento es obligatorio hacerlo en todos los procedimientos que pueden provocar alguna consecuencia, consecuencia mala para los pacientes, ¿no? Aunque también se podría hacer el consentimiento informado en procedimientos, y de hecho se hace en algunos casos, que no producen invasión a la persona física del paciente, ¿no? Pero el consentimiento informado es un documento importantísimo, porque cuando tú te vas a operar de una cosa, te presentan un documento donde te dicen lo que tienes, lo que te van a hacer, y tú puedes firmarlo o no. Aquí entra otra parte del tema de la información al paciente, que es el proceso ha hecho antes Soledad en su intervención referencia a ello, el proceso de decisiones compartidas, de toma de decisiones compartidas. Las decisiones sobre la enfermedad del paciente se tienen que establecer en un proceso de compartir la información y debatir con el profesional, con el médico, lo que tiene, lo que le pasa y lo que le puede pasar con la intervención que le van a hacer, etcétera, ¿no? Y la decisión definitiva y última, por supuesto, está en manos del paciente. Y una cosa que se establece claramente es que el paciente puede rechazar las propuestas que le hace el profesional y no por eso se le puede excluir de la posterior asistencia sanitaria a su salud, porque antes, que no se quiere operar usted, pues se va a hacer puñetas, aquí no aparezca más, ¿no? Bueno, pues eso no es posible según la ley. El sistema, si no es ese profesional, el centro sanitario tiene la obligación de seguir atendiendo al paciente, porque ese paciente no se querrá operar, pero va a sufrir consecuencias de la enfermedad que tiene y, por lo tanto, es obligatorio seguir atendiéndolo. Otro documento importantísimo al que de alguna forma ha hecho o entra en la intervención de Consuelo es el documento de las voluntades anticipadas, que es un documento en el que tú estableces cómo quieres que se te trate en el supuesto de que vas a padecer una enfermedad ya no terminal, sino importante. Vas a estar ingresado y tú puedes decir que no quieres que se te apliquen determinados tratamientos o determinadas. Este documento está
en efecto desde hace años, pero hay muy poca gente que lo ha hecho, lo cual es sorprendente. En Aragón creo que es algo así como el 7% de la población. Y yo, dando una vista por aquí, en ninguno tenemos menos de 50 años, pero seguro que no, la mitad de aquí no lo habéis hecho, el documento de voluntades anticipadas, lo cual me parece un grave error. Máxime cuando ya se puede incluir que te apliquen la eutanasia, la propuesta. Claro, tú no lo decides, pero se puede incluir eso. Y hay otra ley importante. En el 2011, estando en el gobierno de Aragón, el PSOE, y Luisa Nueno, de consejera de Sanidad, se promulga la Ley de Derechos y Garantías de la Dignidad de la Persona en el proceso de morir y de la muerte en Aragón. Y esta ley establece que todos los centros sanitarios de Aragón, públicos y privados, tienen la obligación de dar sedación terminal, no eutanasia, que es distinto, pero sedación terminal al paciente que lo necesite y lo solicite. Es obligatorio. Y tanto los públicos como privados, esto casi nadie lo sabe tampoco, ni siquiera los propios profesionales sanitarios. Y no estaba establecido, o no está establecido en casi ninguna comunidad autónoma, pero en Aragón sí. Es decir, que si tú tienes un cáncer y estás sufriendo dolores y tal, y pides que se te aplique sedación, se te aplique analgesia, la institución tiene la obligación. Puede el médico decir, no, yo objetor de conciencia y tal, como de hecho yo he conocido casos. Bueno, pues ese centro sanitario tiene la obligación de buscar otro profesional que haga esa sedación, que haga esa analgesia del paciente. Bien. Seguimos con la... No sé cómo se pasa esto. Vale. El proceso de decisiones compartidas y el proceso de lo que se llaman las herramientas que ayudan a... Pues no tengo ni para empezar. Que ayudan al paciente a tomar las decisiones, tiene unas normativas y unas regulaciones, ¿no? No es una cosa que se pueda improvisar. Y de hecho hay guías como incluidas, algunas con consenso internacional, como es la guía de Ottawa, donde se desarrolla concretamente cómo debe ser ese proceso, y esas herramientas de ayuda a la toma de decisiones para pacientes pueden ser de muchos tipos: verbal, escrita, con animaciones, con cursos, con charlas, etc. Esto sería, por ejemplo, en un proceso concreto, lo que se debería de hacer de información al paciente. Información sobre el proceso patológico, riesgos de ese proceso, indicaciones y contraindicaciones, propuestas de tratamiento, riesgos del tratamiento, etcétera, ¿no? Esto en algunos centros, no en algunos centros, en algunos servicios de algunos centros se hace, pero por voluntad de ese servicio, de ese equipo. No hay una norma en Aragón ni en el Estado español que obligue, como yo pienso que debería de ser, a todos los servicios clínicos a tener estas herramientas de ayuda a la información al paciente. Aunque, como digo, hay muchos centros, esto por ejemplo es una forma de informar al paciente sobre la diabetes de la Mayo Clinic, uno de los hospitales más famosos del mundo, privado, en Estados Unidos, pero que lo tienen en inglés, en alemán, en español y en múltiples idiomas. ¿Por qué? ¿Por bondad y caridad? No, pues porque tienen más clientes así, claramente. Aquí no es el problema de tener clientes, pero sí que éticamente se debería de hacer. Esto es un documento de consentimiento informado que, como digo, ahora es obligatorio en todos los centros, pero no hay tampoco, el Gobierno de Aragón ha establecido una normativa exacta de cómo se debe de hacer, más formulaciones, consejos para cuando necesite operarse. Esto, en concreto, del Hospital Rollo Villanova, en el servicio que estaba yo, pues nosotros teníamos 42 consentimientos informados distintos para los
más de 40 procedimientos, y en bastantes de ellos, pues los más importantes, instrucciones preoperatorias, instrucciones posoperatorias, dietas preoperatorias, dietas posoperatorias, que se daban por escrito a los pacientes, ¿no? Este es otro que en el Hospital Obispo Polanco de Teruel, sobre la rotura del ligamento articular de la rodilla. Hay también bastante en traumatología. Y aquí tienen pues algo, herramientas que son fáciles. Esto dura 1 minuto, 1 minuto y medio. Se puede utilizar, y de hecho yo lo utilizaba en la consulta, para que en 1 minuto y medio el paciente ve perfectamente, por ejemplo, cómo se produce el de abajo a la derecha una hernia inguinal, y de entender qué es el bulto ese que le ha salido en la ingle, o cómo se opera una obesidad mórbida por la laparoscopia. Bueno, no vamos a ver las películas enteras, pero vamos, como digo, duran 1 minuto, poco más de 1 minuto, ¿no? Y esta es otra donde se explica pues una artroscopia de la rodilla, ¿no? Para esto hace falta algo de tiempo. Y claro, en las consultas muchas veces nos dan 10 minutos para atender a un paciente. Es imposible hacer este tipo de cosas con calidad y con esos tiempos que nos dan. Entonces las autoridades sanitarias muchas veces se llenan, bueno, me he saltado una diapositiva, se llenan la boca de definiciones, de tal, de estrategias, tal, y luego no lo hacen, ni dejan que se haga, ni ponen los medios para que se haga. La última diapositiva que tenía, pues eran 2 manuales del Ministerio de Sanidad recientes hablando de estas cosas, pero no se hace. Y en el Gobierno de Aragón yo participé con un grupo de trabajo que vamos a estar 50 personas haciendo todos estos procesos, procedimientos, con la intención de hacerse para todo Aragón y para bastantes servicios, más de 143 documentos, muchas horas de trabajo, enfermería, bueno, todos los estamentos sanitarios de salud, y no se hizo nada. Absolutamente nada, hasta ahora, ¿no? Vale. Bueno, pues eso es para que os hagáis una idea de que... y que muchas veces nos creemos bien informados y no es verdad. No sabéis lo de las voluntades anticipadas, no sabíais lo de la sedación terminal, pero es que la mayoría de los profesionales sanitarios de Aragón tampoco. Y eso también es una responsabilidad de la Administración, el no haber informado a los profesionales de estas cosas. Bueno. Muchas gracias. Bueno, sí, ha ido esto muy bien y ha estado muy claro todo lo que habéis dicho los ponentes. Y ahora toca a vosotros saber qué nos decís o qué hay que explicar o dónde hay que insistir un poquito más. Así que tenéis la palabra y uno a uno iréis interviniendo por aquí. Consuelo, has estado hablando antes de la importancia que tenía todo el sistema para quien lo padece, pero le hemos dado muy poca importancia cuando el que lo padece ha perdido realmente la conciencia absoluta y puede ser el que lo pida, del cuidador. Me gustaría que nos comentases hasta qué punto está regulado en la norma el que lo puede hacer el cuidador, la persona, el hijo, lo que sea, y en nombre del padre, porque el padre no tiene conciencia de poder pedirlo, y cómo está regulado eso. Igual hablo sin... ¿Se oye? No, mejor, ¿verdad? Entonces, efectivamente está regulado. Entonces, hay 2 procedimientos. Uno imprescindible para cuando una persona pierde, digamos, la capacidad de obrar, la capacidad de decidir. Si no tiene un testamento vital, un documento de voluntades anticipadas donde explícitamente se indique que desea acogerse a la ley de eutanasia, llegado el caso, ¿no? Nadie puede pedir la eutanasia por otra persona.
nadie, ni su pareja, ni su hijo, ni su amante, ni su mejor amigo. Nadie. Ahora, por lo tanto, primer consejo, si los que estamos aquí probablemente siempre hemos pensado que nos gustaría morir dignamente, ¿no? Muy probablemente tendremos que pelearlo un poquitín, trabajarlo. Entonces, mi consejo es, uno, primero, que lo hablemos siempre con la familia y con los amigos y amigas, con nuestros más próximos, y que contemos, cuando todavía estamos bien, cuál es nuestro deseo. 2, elijamos quiénes van a ser nuestros representantes legales, porque en el documento de voluntades anticipadas tenemos la posibilidad natural de poner al menos 2 representantes. Entonces, el consejo que damos en DMD, y es muy sensato, es que, a ser posible, sean 2 personas de generaciones diferentes. No vaya a ser que yo haga el documento y mi pareja, supongamos, ¿no?, o mi mejor amigo, pues fallezca rápidamente, entonces haya que volver a hacerlo. Entonces, de 2 generaciones, y valen cualquier persona que sepamos que va a respetar nuestros deseos, lo que, por cierto, no es nada fácil. Porque dejar morir no es fácil. Nos quieren mucho, queremos mucho, pero tendemos a pensar y un poco más, y podrías, ¿no? O sea que sí es posible, siempre que se haya dejado por escrito. Siempre lo decimos, pero la primera eutanasia que se practicó en España y que se hizo en un tiempo récord, porque normalmente ese procedimiento, que es muy garantista en España, porque hacen falta 4 informes por lo menos, periciales, 3 de médicos y 1 de un jurista, pues se tarda unos 40 o 45 días. Y el primero tardó 30 días y es porque era de una mujer muy conocida en el País Vasco, con un Alzheimer de años, y entonces estaba acreditado, tenía el documento de voluntades anticipadas y se hizo pues estupendamente, porque entonces no hay que esperar tanto a la segunda. Es decir, eso tiene un protocolo que tienes que pedirlo una vez, tener un proceso deliberativo, una conversación con tus profesionales, volver a solicitarlo otra vez y bueno, y luego vienen los informes. Yo, perdona, añadiría otro consejo, que os hagáis socias de DMD, de la Asociación para el Derecho a la Muerte Digna, porque la regulación de la eutanasia es una victoria, es fantástico y tal igual, pero puedes incurrir en situaciones donde no te va a resolver el problema la ley, ¿vale? Entre otras cosas porque ese proceso garantista, claro, si te dicen que van a tardar 2 meses y tú estás, vamos, que te mueres y rabiando de dolor o de lo que sea, pues... Y esto está pasando, ¿eh? Y además en Aragón creo que es la comunidad autónoma que peor está haciendo de porcentajes de todo esto. Entonces, DMD ayuda, ¿vale? Y yo os recomiendo que os hagáis socios de DMD. Sí, pero DMD ayuda, pero a los socios de DMD. Claro, pues por eso digo que hay que hacerse sí. socio. Bueno, aclaro, puesto que yo soy de DMD, DMD ayuda, o sea, para la ayuda para morir, de acuerdo con la ley, como a veces tienes que tratar también con los médicos y a veces discutir, o sea, lo que haga falta, pedimos, o sea, solamente es a los socios, porque estamos legitimados, ¿no?, para ayudarles, porque no siempre la gente sabe lo suficiente, etcétera. Pero informamos gratuitamente y a cualquier ciudadano y ciudadana sobre cualquier otro aspecto que no sea la mera ayuda ante la solicitud, ¿no? Y también tenemos bastante formación pericial, digamos, para hacer alegaciones o reclamaciones cuando se deniega, que eso también es importante saberlo, y no es difícil, porque es que es increíble lo que vemos, o sea, en los informes, que no están bien hechas las cosas, porque la gente no se lo toma en serio. Los profesionales, sí. Quiero decir. A ver, me quedo sorprendida de que haya tan bajísima porcentaje de voluntades anticipadas. No lo puedo creer. Bueno, yo tengo a mi madre con 98 años, o sea, este año cumplirá en diciembre 99, que hizo voluntades anticipadas justo cuando salió. Y vive muy bien, porque gracias a las voluntades anticipadas, cuando ha tenido problemas, y no voy a decir que, como estamos de acuerdo con lo que ella, o sea, ella lo decía que no quería, pues entonces vive con sus posibilidades, ¿no? Y no toma ninguna medicación, o sea.
A ese sí, tuvo una hernia inguinal, una eventración, y entonces querían operar. Los jóvenes que la vieron en urgencias dijeron: oh, si es que esta señora está fenomenal, aunque tenga 96 años. Y el jefe de servicio no decía nada. Le hicieron todas las pruebas y todo el mundo decía que estaba genial. Menos cuando le vio el último cirujano, que daba la casualidad de que era enfermero y cirujano, y que había sido alumno mío. Y me dice, y le digo, ¿yo qué hago? Dice, yo si fuera mi madre no la operaría. Digo, oh, qué alivio, porque yo tampoco quería operarla. Mi madre ya estaba bastante trastornada. En este momento no sabe quién es ni me conoce. Bueno, quiero decir, no lo operaron, han pasado 6 años y está estupenda. La pregunta es, si llega un momento en que sería necesaria la eutanasia. Cuando mi madre hizo voluntades anticipadas, no había eutanasia. Ella no puede, no entiende, no es capaz, no se conoce a sí misma ni me conoce a mí, aunque se alegra al verme, pero no está a la cabeza. ¿Qué podemos hacer? Porque de momento no sufre y bueno. Nada. 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 Nadie puede pedir por otra persona. Y ella, digamos, una de las cosas que hay que acreditar siempre es si padece cualquiera de los dos supuestos que hemos dicho y si es capaz y consciente. Entonces no superaría de ninguna manera. Cuando el médico general o la médica general, el médico responsable, hace esto y tiene alguna duda, tiene derecho a pedir un informe pericial a un psicólogo o psiquiatra que acredite con mayor detalle su capacidad para decidir. El Ministerio, nada más que salió la ley, se acompañó las 16 páginas o las 32 páginas de un librillo que es un manual de buenas prácticas para toda España, en principio normalizada, que se consensuó todo. En Aragón, además, se ha hecho una guía específica para profesionales. No tenemos una buena guía, ni mucho menos, para los ciudadanos de a pie, o sea, los usuarios, las personas enfermas, que nos falta eso, ¿no? Pero no hay nada que hacer, ¿no? El consejo que nosotros tendríamos para nosotros mismos o para nuestros conocidos queridos es hacer últimas voluntades y eutanasia a la vez. Bueno, el documento de voluntades anticipadas, el oficial, el de Aragón, como muy bien decía Fatas, está muy bien. O sea, el Gobierno de Aragón tiene un modelo que gusta mucho, hasta el punto que en España todos los de DMD tienen su propio modelo para cada una de sus comunidades, porque no incluye cosas. Sin embargo, nosotros seguimos recomendando hacer el oficial, el que está en la Administración. Hasta el momento, y han tenido ocasión de sugerir algo, no han cambiado el documento de voluntades anticipadas con el nuevo Gobierno. Y la ley explica especifica que tiene que, en el documento de voluntades anticipadas, estar la opción. Como sea, tienes que ponerlo ahí. Entonces, en Aragón está muy bien porque está en un recuadro y en ese recuadro te piden que además lo firmes ahí específicamente y le pongas una cruz, ¿no? Y también especifican ahora que no pongas que no quiero, porque sabéis que desde los púlpitos rápidamente empezaron a hacer circular la idea de que tenían que ir todos a hacer el documento de voluntades anticipadas para poner el no quiero, ¿no? Que sepáis que en los últimos 5 años, el otro día salió, que tú estabas fuera, no te enterarías, pero estaba bien en el Heraldo de Aragón del día 9, que sería el sábado pasado, o sea, el anterior, pues sabemos que en el último quinquenio hay 6.393 testamentos más, hay 16.000, 15.000 en total. Está lejos de Navarra, que es el que tiene, pues, no sé, un 2% de la población, que eso es muchísimo. Nosotros estamos en el 0,16, que es poco. Pero bueno, hay 3.462 de esos documentos de voluntades anticipadas firmados desde el año 19 al 24 y, por lo tanto, después del 21, ¿no?, que ponen específicamente que sí, que piden, o sea, desean la eutanasia llegado el caso. Por lo tanto, esas personas pueden gestionar con sus cuidadores, que es un papel importantísimo, la petición.
¿Puedo añadir una cosa? Es que a mí me surge la pregunta y realmente va en línea con lo que hemos hablado un poco los tres, es que realmente la información no está llegando al ciudadano, no se está informando bien, no se está alfabetizando bien, ¿no?, de lo que es posible y lo que no. Por ejemplo, si es posible hacer, bueno, el modelo comentas que es muy completo, pero después la aplicación de la eutanasia no llega a fin, bueno, pues por la situación política quizás en la que estamos en Aragón, no lo sé. Y luego hay un tema que no sé si también puede ser de interés, y es si al hacer la petición de voluntades anticipadas es posible su modificación si se considera bueno, pues que ya no estás de acuerdo con lo que en este momento firmaste. La respuesta imagino que sí, pero a veces esa información no llega al ciudadano. Sí, por supuesto. Todas, incluso la solicitud de eutanasia se puede revocar, todo es revocable, y eso también, claro, por supuesto, sí, sí. Sí. Dos cositas. Una, lo que planteaba la señora, ¿se puede hacer algo dentro de la ley? No, sobre la eutanasia. Fuera de la ley, sí, se puede hacer. Y de hecho, antes de que saliera de la ley, se hacía. ¿Vale? Lo que pasa es que yo no lo voy a recomendar. ¿Vale? Pero se puede hacer. Y de hecho, pues precisamente el DMD te ayudaba, no te proveía los medios para nada, porque eso era constitutivo de delito, pero te aconsejaba y te ayudaba, ¿vale? Por eso he dicho yo que es bueno hacerse socios de DMD, entre otras cosas por eso. Vale, y respecto al documento de voluntades anticipadas, yo lo he firmado tal y como está en Aragón, pero añadí un parrafito que recomendaba DMD por lo de la eutanasia, porque entonces todavía no se había incluido, ¿vale? Pero ahora ya está incluido, y yo creo que es un muy buen documento, como ha dicho Consuelo. Hay una cosa que añadiría, puesto que has nombrado un poco lo de tu madre, y es un caso, es que la frecuencia de casos de Alzheimer o similares, de demencias, es muy alto, o sea, y va aumentando, es decir, que estamos envejeciendo cada vez más, pero cada vez más perdemos la cabeza, ¿no? Entonces, lo que recomendamos, me parece es lo más importante así, para rápidamente decirlo, en el documento de voluntades anticipadas, lo que pone, el texto que pone, habla de demencia grave, porque es normal, es lo que antes, porque a esos efectos de la sedación paliativa, de la sedación final, pues la palabra grave era imprescindible. Ahora bien, esto no es suficiente. Por ejemplo, la mayoría de la gente querría que cuando ya no conoce a sus familiares más normales, pues puede pensar que su vida ya no es digna de ser vivida y que es una indignidad para su concepto de dignidad. Entonces, eso quiere decir que debemos repasar un poco, que en DMD lo enseñamos, ¿no?, de las 7 fases del Alzheimer que están normalizadas a nivel internacional, pues la 7ª es la última. Pero, por ejemplo, nosotros en DMD recomendamos que, si queréis eso, el 5º hay que poner específicamente que a partir del quinto estadio, ¿no?, de los 7 ya no querrías vivir. Hay gentes que, por ejemplo, es mi caso, tengo antecedentes, entonces a partir del cuarto, cuando ya montas el número cada vez que te tienen que duchar, no conoces unos días sí y otros no, no puedes gestionar nada, no tienes cabeza para... Pues yo no querría vivir, no querría que los demás además me cuidaran, no querría, ¿no? Entonces, o sea, que tenemos la potestad de especificar, y solo es en ese caso que lo estamos diciendo. Y también estamos diciendo que añadamos la palabra polipatologías, porque estamos teniendo problemas con una tontada, que es que las ruedas son, o sea, los palos en las ruedas son muchos, ¿no? Y una es una que no esperábamos, y es que si tú tienes un diagnóstico de un, yo qué sé, de un síndrome de no sé cuantitos, una enfermedad en estadio 2 de 5, pues dice, no está en fase grave, pero tienes otros 7 cositas pequeñas, tienes la diabetes, tienes la obesidad, tienes el no sé el qué, la vida es un infierno, es un insoportable, necesitas no sé cuántas gentes, la grúa que te mueva, y tú no quieres vivir. Y hay quienes dicen, no, pero ese diagnóstico principal no lo justificaría. Y hay informes negativos, sobre todo de médicos especialistas, que son negativos, y entonces tienes que pelear contra algo que es una lectura malévola de la ley, ¿no? ¿Se entiende? O sea que, pues esto.
Enlazando con esto que acabas de decir, de las pluripatologías, etcétera, etcétera, acabas de decir una cosa hace un momentito, lo del médico responsable. Entonces, la figura, esto va un poco por ti, José Antonio, sé que hace unos años estaba definida legalmente que había un médico responsable del paciente y que tenía sus nombres y apellidos, ¿no? Esa figura en este momento no sé si existe legalmente, y lo que sí que puedo decir es que en muchos servicios ya no hay un médico que te lleva el servicio. Entonces te opera uno, te sigue otro en la consulta, en otro momento te informa otra persona, luego cambian las circunstancias. ¿Todo esto en qué situación está ahora? Y enlazando también con un tema serio como es el de una eutanasia, ¿no? Según la ley, sigue en vigor, porque eso se definió en la del 86, que era obligatorio del centro sanitario adjudicar un médico responsable al paciente. Nunca se ha hecho. Si se ha hecho en algún sitio ha sido porque el servicio X ha querido hacerlo, pero no se ha hecho nunca, ¿no? Bueno, pero porque ha querido tu servicio, no porque el Gobierno de Aragón o la Consejería de Sanidad o la dirección del hospital ha dicho no. A lo mejor en alguna dirección de algún hospital sí, pero es la excepción. No se ha hecho nunca. No se ha hecho en el Servet, no se ha hecho en el clínico, no se ha hecho en el... De todas maneras, yo creo que eso así taxativamente no se puede hacer muchas veces, aunque se quiera, porque hay pacientes con pluripatologías, hay servicios donde parte del equipo se ha especializado en algún tema concreto, pues, en especialidades por la tuya misma, pues hay ortopedistas, hay traumatólogos, hay no sé qué, hay expertos en rodilla, en hombro, en cadera. Entonces, ¿quién es el médico responsable? Pues a lo mejor es, bueno, pero el médico general siempre es el médico responsable del paciente, pero en los hospitales, que es a lo que creo que se refiere Pepe, pues no existe eso. Y es muy difícil. Yo siempre intenté, cuando he sido responsable de servicios, que al paciente lo siguiera el mismo cirujano, pero, y tú lo sabes, coger las guardias, etcétera, y a veces es imposible que todas las consultas y tal cual las siga el mismo cirujano, ¿no? Se puede hacer lo máximo posible, pero eso no está bien regulado, porque no está bien regulado el trabajo de los equipos hospitalarios en este país. Lo de las guardias de presencia física de los médicos de plantilla es un cáncer de nuestro sistema sanitario único en el mundo, porque no existe en ningún otro país. Y eso condiciona mucho la posible organización de los equipos, y sobre todo si son grandes con tal. Pero bueno, no ha habido por parte de las autoridades sanitarias, como en tantísimas otras cosas, ningún intento de que haya un médico responsable en la medida de lo posible en los hospitales del paciente. Sí. Pero en este caso sí lo hay, ¿eh? En este caso sí. Sí, claro. La ley nombra específicamente a dos figuras, que son médico responsable y médico consultor. Médico responsable es quien, en principio, es el médico general. O sea, en principio tendría que ser su médico. Que sepamos que un alto porcentaje de las gentes en España y también en Aragón, en el último estudio que se hizo en el 14, quieren morir en su casa, no en los hospitales. Y hay mucha gente de estos que quieren vivir libres, ¿no?, hasta el final, ¿no?, como nosotros, que también quieren evitar el hospital. Y a veces no hace falta. En ese final de vida hay que vivirlo creativamente, como otros aspectos de la vida, ¿no?, libremente, creativamente y resolviendo los problemas de molestias, dolores y otros, ¿no? Por lo tanto, en ese otro nuevo horizonte, ¿no?, que es una nueva manera de vivir el morir y, por lo tanto, el dolor y el duelo y todo eso, es muy importante cuidar cosas. Y entonces la casa es importante, o sea, pensar en la atención primaria y en los profesionales, no de los hospitalarios, sino de los otros. En la ley, médico responsable es aquel que asume, ¿no?, el cuidado de la persona que solicita la eutanasia. ¿Quién puede ser su médico general? Que sería lo natural, ¿no?, en principio, o puede ser el médico oncólogo o nefrólogo que le lleva habitualmente porque lo que tiene es un problema renal, lo que piensa que le va a matar, ¿no?
Luego hay otra figura que es la del médico consultor, que también está muy definido, que también existían antes consultores, que eran los de la segunda opinión, ¿no? Que eran un médico en el que en según qué circunstancias es una prestación que no era universal, que había que justificarla y tenías. Pues esta es obligatoria para todo el mundo. Toda la persona que solicita la eutanasia necesita un informe de un médico consultor que tiene que ser, lo dice la ley, un especialista en la patología, ¿no? en el problema clínico de la persona. Y ahí hay un problema, porque de ahí alguien dijo que tenía que ser una persona que no fuera el especialista que le llevaba, sino que fuera una opinión neutra o distinta, ¿no? Una persona que no conociera al paciente. Entonces, en algunas comunidades eso le han dado una gran importancia, impiden que los que tal, y en otras les da igual. Hay pequeñas variaciones o grandes variaciones entre unas comunidades y otras. O sea que, en este caso, sí está regulada la figura del médico responsable y del médico consultor. Y luego están los evaluadores, porque de eso no hemos hablado, pero hay una comisión, en todos los países hay una comisión de control y garantía, solo que en España tiene una misión que no hay en otro sitio. Nosotros tenemos una evaluación pre-eutanasia, más la normal de todos los países, que la post-eutanasia, es decir, tienes la obligación de hacer un informe y que no te sancionen. En 22 años que lleva la ley en Holanda y en Bélgica de eutanasia, pues creo que son 6 o 7 veces que han tenido que amonestar o sancionar a alguien porque ha hecho el procedimiento mal. Pero no os creáis que sean de mal procedimiento, de malignidad, sino defectos de procedimiento, todo lo más que han encontrado en la evaluación posterior. Nosotros nos quisimos curar en salud, se ve que, y ahora tenemos una evaluación previa que es donde estamos encontrando pues, los problemas, ¿no? Yo esto simplemente ha dicho que quizá en Aragón había tanto retraso por algún problema político. Aragón, y esto pasó con la ley del aborto exactamente igual, ha sido la comunidad autónoma donde los profesionales han sido más reacios y más reaccionarios y donde más objeciones de conciencia y donde más problemas ha habido de toda España. Lo pasó en el aborto y está pasando en la eutanasia. No, claro, pero en el aborto pasa ahora en toda España. En Aragón, que yo sepa, se ha hecho un aborto legal en la sanidad pública. Y estuve ingresada en el hospital de día de la Casa Grande porque era yo el responsable, porque en ginecología se negaron. Y después de ese ya no ha habido ninguno más, aunque la ley los autoriza, etcétera. Todos se han hecho en la privada, que yo sepa. Bueno, pues eso. Un consejo, sí, al respecto, y me callo ya porque soy una protago. El consejo fundamental que damos, ¿dónde está la esperanza? En los profesionales, pues después de 3 años no lo vemos, no lo vemos. Por ejemplo, se ha publicado ahora mismo un libro más fantástico que creemos que va a ayudar a algunos profesionales a no verlo como lo ven, que lo ha hecho una fundación de bioética catalana, que van siempre muy por delante y que no tiene esa confesionalidad que tienen otros, y muy opus deísta que tenemos otros en nuestras comunidades. Y está muy bien porque da hace una muestra, una presentación de todos los problemas y tal. ¿Qué consejo estamos dando? Pues que como pacientes, o sea, los médicos son más atentos con su paciente que con la administración. Lo digo así rápido, pero sería eso, ¿no? A la administración que le den, ¿no? Pero si mi paciente me pide o tal, y lo pide con una antelación y tiene costumbre de hablarlo, o además se ha tomado, le ha dicho, oye, pero tú sabes que yo tengo el testamento, ¿lo has mirado alguna vez? Es decir, si podemos pedir una cita médica nada más que para esa conversación. Nosotros lo recomendamos muy vivamente y eso cambia cosas, porque entonces no ves la miseria del miedo, del terror, ¿no? Cosas que no debiéramos ver, ¿no? Y no hacen falta. Y bueno, y 2, en Aragón se obliga a los médicos generales, a los médicos, a llevar el procedimiento de eutanasia, aunque sean objetores de conciencia. Ya sabemos que no siempre. Porque se restringe la objeción de conciencia a la mera prestación sanitaria, es decir, a la inyección letal después de todo el procedimiento. En DMD creemos que nadie quiere morir en manos de quien está contra la ley
o sea, cree que está haciendo mal o no tiene el tiempo, no tiene las ganas, o sea, es una objeción de conveniencia, que son la inmensa mayoría. Y entonces pueden maltratar, ¿no? Porque te viene mal, porque no tienes el tiempo, porque no entiendes, porque si nunca me ha dicho nada. Entonces todo eso hace un daño que en otras comunidades lo han evitado y han conseguido unas normas éticas claras. Quien es objetor no participa. ¿Hay algún problema? Si son, ¿sabéis cuántos casos ha habido de solicitudes en Aragón? 50, 53, 56. ¿Cuántos se han hecho? 26. La mitad, aproximadamente el número de casos que han llegado a término es el de la mitad de los solicitantes. Entre medio que han fallecido, como decía Fatás, antes de tiempo porque llegaron tarde, porque los oncólogos no siempre te dan la información debida cuando tienes un buen momento para tomar las decisiones, ¿no? Pero ese es otro problema. Bien, pues... Bien, de la parte de la muerte digna y la eutanasia, que es la que nos ha ocupado totalmente hasta ahora, yo me doy por satisfecho con lo que habéis contado. En todo caso, me ocuparé de que yo pueda practicar en las mejores condiciones posibles mis voluntades de cara a mi posible muerte, que seguramente no está muy lejana. Pero como tengo bastante curiosidad intelectual, me interesaba especialmente, y casi por eso es por lo que he venido, el título o lo que existe en cuanto, o lo que se dice aquí en cuanto al título, que es el transhumanismo y los derechos morales de la persona. El texto es, bueno, el título me horrorizó, el texto me confirmó el horror y no hemos hablado nada de eso. De esto yo he venido leyendo ya desde hace unos años, desde Homo Deus, que nos contaba cuáles eran los planes de Silicon Valley de la inmortalidad, por ejemplo. La inmortalidad, por supuesto, para los ricos, o sea, para los que se la puedan pagar, los que no, pues molestamos o molestan. Ese tema unido a la inteligencia artificial, que sí que lo ha nombrado al principio nuestra ponente, Soledad, son temas que nos deberían preocupar mucho. No tanto como el de morir más o menos dignamente, porque yo creo que tenemos un marco adecuado y además la posibilidad práctica de usarlo. Pero este no. O sea, lo que está haciendo la Comunidad Económica Europea para limitar la capacidad de las atrocidades que se pueden hacer con la inteligencia artificial es, pues, casi comer pipas. O sea, es casi imposible limitar eso. Estamos en sus manos. Los algoritmos, yo no sé lo que piensa la gente que son los algoritmos, pero los algoritmos son procedimientos para hacer cosas. Y esos procedimientos los establecen humanos. Y esos humanos no somos ni tú ni yo, sino que son los señores como Bill Gates y todos estos que están allí en Silicon Valley. Son 4 o 5 que dominan todo el tema informático y todo el tema de la inteligencia y de la big data también, o sea, de todos los datos que disponen. Y si no nos hacen más atrocidades es porque no quieren. Bueno, pues el transhumanismo temo que defiende un poco eso. Ya lo de los cyborg, o sea, lo de las personas mezcla de robot y de cerebro, ya no es que horrorice, es que es de película, o sea, casi vale más tomártelo a cachonde, ¿no? Bueno, eso es lo que quería yo decir y a ver si da tiempo a cambiar un poco el tercio. Bueno, como quedan 2 palabras, sí, bueno, pues vamos a hacer 2 porque palabras es que si no nos dará tiempo. Sí. Sí, yo que he hablado antes de las últimas voluntades, tengo que decir que todos los médicos de familia, porque somos de la pública, que conocían este documento de mi madre, lo han respetado. Todos los médicos de la residencia lo han respetado. Es decir, el hecho de que lo tengan les da muchísima tranquilidad. Así que yo recomendaría hacerlo, empezar, si no queréis, por eutanasia, empezar por últimas voluntades y poner el cuadradito ese.
Y porque realmente lo han respetado. Todos. Todos, todos. Otra cosa que quería comentar, pero bueno, déjalo porque hay mucha gente. No, bueno, y es que al hilo de lo que habéis estado hablando, para mí sigue siendo un problema importante el del tiempo. Es decir, tú lo has nombrado al principio, el documento de voluntades anticipadas, perdón, el documento de consentimiento, el documento de consentimiento informado no es un papel al que tienes delante del médico que firmar, es un papel que implica que el médico y tú habéis estado hablando sobre tu proceso, habéis visto cuáles son las alternativas y al final habéis llegado a la conclusión de que estáis de acuerdo con ello, lo firmas y tiras para adelante. Entonces, el problema es de tiempo, es decir, yo no sé si tenéis alguna experiencia a nivel internacional de cómo se trabaja en ese tiempo, qué se hace en ese tiempo, ¿no? Es decir, ¿dónde se saca ese tiempo para informar adecuadamente al paciente, para que el paciente pueda tomar esas decisiones consensuadas, etcétera, etcétera, ¿no? La legislación la tenemos muy exhaustiva y realmente es una legislación muy buena. Tenemos que, se te ha olvidado, la Ley 41/2002 de autonomía del paciente y de derechos y deberes en materia de información y documentación clínica, que en este sentido es exhaustiva a más no poder. Pero desde mi punto de vista sigue faltando esto, ¿no? Sigue faltando el tiempo de los profesionales para poder informar. Y, por otra parte, sigue faltando también la educación, la educación para la salud, por llamarlo así, que no solo va a partir de que uno ya es médico o a partir de que uno ya es adulto o a partir de que uno ya es enfermo, sino que va, digamos, me da la sensación de que eso tiene que ser ya desde épocas muy primarias, desde épocas de enseñanza regulada, en el que uno vaya tomando conciencia de sus obligaciones, pero también de sus derechos en ese sentido, ¿no? Independientemente de otros muchos factores, como pueden ser la propia terminología que se usa en los documentos, que muchas veces no se entiende, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, un poco la información, cómo se da esa información, qué tiempo hay de informar y qué tiempo hay de reflexionar en ese sentido, ¿no? Puesto que estamos... Bueno, una cosa solo por lo del transhumanismo, que en la revista habrá varios artículos que tratan directamente del tema, y hablan del debate que hay precisamente con los límites que tenga que tener la ciencia, la tecnología, etcétera. Y por ahí yo creo que ahí tendrás más respuesta. Sí, es lo que yo iba a añadir sobre el transhumanismo, porque hay un artículo que bastante publicado, que es de Margarita Voladeras, una catedrática de bioética de Barcelona. Es un brevísimo resumen, muy escueto efectivamente, de una buenísima conferencia que dio en enero en Barcelona sobre el tema monográfico de transhumanismo. Si pudierais acceder al texto completo de la conferencia sería maravilloso, porque está muy bien explicado. Pero bueno, en los artículos de la revista próxima hay capítulos o algún artículo sobre eso. Yo quería añadir información con respecto a las dos últimas preguntas. A ver, en el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, además del área de evaluación de tecnologías sanitarias, tenemos también la Secretaría de Guía Salud. Lo que hacemos es promover la generación de evidencia y, como tal, la de guías de práctica clínica. Intervienen tanto profesionales sanitarios como pacientes. Y además, sí que en las últimas guías lo que se promueve es que se incorporen las herramientas de ayuda a la toma de decisiones. De hecho, tenemos un manual que fue publicado en 2021, que no sé si era uno de los dos documentos que se iban a enseñar, que iba a enseñar José Antonio. De todas formas, la semana pasada estuve en un curso, estaba dirigido a metodólogos, pero la cuestión del tiempo surgió, y es que, claro, todo el mundo consideraba que era muy importante, y de hecho es un discurso, ¿no?, la toma de decisiones compartida. Pero yo luego hablaba en la comida con mis compañeras y les decía, si es que en realidad no hay tiempo, el profesional sanitario no tiene tiempo para poder llevarlo a cabo, sobre todo porque, claro, ellas comentaban a nivel teórico que lo adecuado era que en la consulta pues el profesional te informara,
tú te llevaras no solo las herramientas, sino la información, lo pudieras buscar en casa, lo pudieras hablar con tus más allegados y en otra consulta pudieras decidir o transmitir también tus dudas, porque claro, en una consulta que te aborden con toda la información, pues el paciente a veces tampoco está en las condiciones como para tomar una decisión o ni siquiera está procesando lo que se le está comentando. Entonces, al final, pues es falta de tiempo y eso ya no solo es el profesional, es el sistema que no ayuda a poder llevarlo a cabo. Y luego, con respecto al transhumanismo, yo también lo busqué en internet porque no sabía lo que era. Y sí que nosotros... de hecho, ahora sí que se están evaluando tecnologías sanitarias que están basadas en algoritmos. Por ejemplo, aplicaciones de salud digital. Lo que sucede con los algoritmos es que son cajas negras. Muchas veces se desarrollan a nivel informático, pero se desconoce lo que hay detrás. Te dicen el algoritmo aprende, pero claro, hay muchas dudas de cómo lo hace o cuándo o cuál puede ser la sensibilidad, la especificidad de, bueno, cómo puede ayudar a la toma de decisiones. Y realmente a mí, al leer la definición de transhumanismo, sé que me llamaba la atención que no lo ve como un problema o como una barrera, sino todo lo contrario, ¿no? Como que es una corriente que promueve este tipo de tecnologías. Pero bueno, yo también leeré el artículo porque la verdad que no tenía información. Lo del tiempo y en otros sitios, claro. La organización concreta de la sanidad difiere mucho de unos países a otros. Aunque el sistema global pueda ser parecido, que tampoco lo es en muchas ocasiones, las organizaciones concretas dependen mucho de la comunidad concreta o del Estado o del centro sanitario, del profesional. En principio, yo he tenido conflictos graves con mis direcciones con este tema, porque nosotros, por ejemplo, hubo una época que nos ponían más de 40 pacientes en una mañana de consulta en un servicio de cirugía, donde tratábamos un porcentaje importante de cánceres o de enfermedades severas y difíciles como es la obesidad mórbida, etcétera, ¿no? Entonces yo me negué y tuve conflictos importantes, incluso pues por mi parte con amenazas de ir a los juzgados, etcétera, ¿no? Pero de todas maneras, por ejemplo, en el equipo, porque lo decidí yo, que era el jefe, prácticamente nadie firmaba el consentimiento informado el primer día que iba a la consulta de cirugía, sino que se le daba para que lo leyera, lo reflexionara y al día siguiente, como normalmente no ves solo una vez al paciente, pues viniera con su decisión, ¿vale? Pero eso, si tú aumentas números de consulta, tú lo sabes, la administración te penaliza. Porque, entonces, claro, son unas contradicciones muy fuertes que los gestores conocen, pero que no hacen nada por resolverlas, ¿no? Y yo te aseguro que muchas de ellas se pueden resolver, y además sin dinero, sino que es una cuestión de profesionalidad de la gestión. Y en este país la gestión no está profesionalizada, en ningún hospital público. O sea, cualquier persona que tiene cualquier título universitario puede ser el gerente no solo del Servet, de sus 2 centros médicos de especialidades y 20 y tantos centros de salud. Y a lo mejor es, con todos mis respetos, pues un licenciado en ingeniería mecánica, por ejemplo, o en historia medieval. Por favor, no puede ser, pues es. Y respecto a las dificultades, mira, yo aquí había traído, pero bueno, 10 dificultades de este proceso de comunicación. Y el que has dicho tú de la redacción poco comprensible, en el rollo Villanova se instauró una revisión, digamos, sintáctica y gramatical para hacer accesible al paciente normal de la calle lo que le estabas contando. Y los corrigieron lo que habíamos escrito los médicos, diciendo, pues, bueno, hay muchas palabras pues que la gente no entiende. Y se hacen comisiones en todos los hospitales para que haya una terminología adecuada. Pero luego resulta, como dices tú, que luego resulta que el tiempo no sale por ningún lado. Porque tú dices, le da el documento y luego a la siguiente consulta viene y tal. Pero es que a la siguiente consulta tú no estás, está otro, que es lo que hemos hablado antes también. Incluso antes que
porcentaje de informes de alta de los hospitales que no los redacta el profesional que ha llevado a cabo la asistencia. O sea que es que realmente estamos hablando, nos estamos dotando de muchas cosas, pero luego en la práctica no solo no se hace nada, sino que todo el mundo mira para otro lado, ¿no? O sea que, Bueno, es una pena que tengamos que terminar aquí, porque yo también tenía una pregunta más, pero dada la impresión de que no se puede hacer, ya la haré en otro momento. Y muchas gracias por vuestra asistencia y aquí acaba la sesión de hoy. Gracias. Tenía una pregunta para vosotros médicos, que es desde el juramento de Hipócrates hasta ahora no he visto documentos médicos tanto a nivel internacional como nacional de la Organización Médica Colegial que lo digan, pero me da a mí la impresión de que la finalidad de la profesión del médico como profesional no es sanar, sino cuidar. Claro, es aliviar. Exactamente, aliviar o cuidar. Que no es que cuando yo digo que la finalidad es sanar, que no está para no sé qué, hombre, el sanar es parte del cuidado y del alivio de eso sobre todo. Pero yo estoy completamente de acuerdo contigo. Es más, yo digo muchas veces, los únicos que curamos algo somos los cirujanos y los internistas las infecciones, porque los demás no lo curan. Claro. Si tú tienes una enfermedad cardíaca y te quitan las pastillas, la cascas. En cambio, si tienes cólicos biliares, yo te quito la vesícula y ya no vuelves a tener. Pero la función fundamental, efectivamente, del sanitario es aliviar y ayudar. Sí. Pero eso no se tiene en cuenta. He visto referencias a atender a no sé, la salud, pero no está expresamente que es cuidar. Claro, si ya no puedes sanar ni puedes tal, dices, bueno, aquí acaba mi oficio, ahora ya tú a hacer piñetas. Pues no, sigues cuidando. Te ha encantado. Es que, te ayudaba a... Bueno. Bueno, es que es precisa. Yo la leo, no, ¿se puede comprar? ¿Se vende en kioscos o en la librería, no? Me parece que en alguna librería está. Venga, la muestra. ¿Lo puedo comprar online? Sí, claro. Aquí está la dirección. Ahí está la dirección al principio. Este es el último. Sí. ¿Cómo que no se dice tomar la cervecita? Pero muchas gracias por la invitación, hoy ha estado muy interesante. Bueno, era diferente, pero también entiendo que hay, claro, sí, pero también hay la presentación del consuelo, claro, llega mucho más al público. Bueno, pues muchas gracias. Ya me comentarás cuando salga la revista, si hay presentación y si puedo acercarme a este día, pues vendré. Ya hemos conseguido en este país que quitamos el ibuprofeno, que sustituyamos por el paracetamol. Bueno, pero es la aspirina. Bueno, cuéntame. Vale, pues ¿te había gustado? Y otra para Elena, bueno, la compartimos, si estamos ahí siempre la damos. Bueno, muchas gracias. Le comentaré a Elena que ha estado muy interesante. El médico general ¿En qué estado vive? en Colorado hay hospitales que están No, pero no está legalizada. La ayuda está legalizado, vamos a ver, hay algo que se llama y todo esto de las últimas voluntades que no tienes que firmar en plenas facultades. Sí, claro, en plenas facultades. Que llega un momento que esto, estaba yo que es una cuestión de edadismo, o sea, es una... porque a los 65 tú ya no te consideras
Aragonés es uno de los sitios que se es pionero y tienen una comisión de evaluación que parecía, o sea, bastante parecido en el control y en la garantía de la información, tomar el tiempo para ellos tendrán unos criterios que igual no coinciden con los nuestros, o sea, que hacen el mini mental, ¿no?